Muy buenas tardes, les saluda el pastor Francisco Méndez, el pastor de la iglesia Vida Nueva para el Mundo aquí en Denver, Colorado, y como siempre agradeciéndole a todos ustedes que nos siguen por las plataformas digitales. En YouTube nuestro canal es Vida Nueva para el Mundo Denver y en Facebook estamos como Vida Nueva para Denver, y les agradecemos que estén consumiendo la palabra de Dios para la edificación de sus vidas. Continuamos predicando el libro de Romanos. Nos encontramos en Romanos 14 y el tema de hoy es precisamente la libertad cristiana y el débil en la fe. La libertad cristiana y el débil en la fe. Y como introducción quisiera comenzar por decirles que una de las situaciones más tristes que se dan en el cuerpo de Cristo es precisamente las divisiones que se dan, los pleitos y divisiones que se dan por las diferencias que existen entre personas que se supone son hermanos en Cristo. Traigo aquí un diagrama para dar una explicación muy pertinente. Sígame con mucho cuidado. Aquí tenemos nosotros lo que se llama los valores esenciales, el número 1, ahorita lo voy a explicar. Valores doctrinales, el número 2. Preferencias personales o asuntos periféricos, el número 3. Y asunciones, el acto de asumir, que también se puede hacer. Y si usted ve hasta abajo en la base del triángulo equilátero está la palabra amor. Y por valores esenciales nosotros hablamos de lo que no tiene negociación, ¿sí? La deidad de Jesucristo, la inerrancia de la Biblia, la resurrección de Jesucristo, que somos salvos por gracia únicamente. Estas cosas no tienen negociación. Al decir esto le pongo un ejemplo. Yo no le puedo decir a un testigo de Jehová que no cree que Jesús es Dios, que cree que Jesús es un ser creado por Dios y que es un Dios con D minúscula, yo no le puedo decir hermano. No con esto estoy diciendo que nos peleamos, por eso puse hasta abajo la palabra amor. En todas las cosas tenemos que tener nosotros amor y misericordia para siempre alcanzar a las personas, abrir puertas para que conozcan la verdad. Estos son los valores esenciales. Por valores doctrinales me refiero a todo aquello que es, por ejemplo, posesión demoníaca en los cristianos, si las lenguas son vigentes o no son vigentes, qué son las lenguas, si hay que danzar o no hay que danzar. Y por asuntos, preferencias personales o asuntos periféricos, que es donde nos vamos a centrar el día de hoy más, hablamos de muchas cosas, escúcheme muy bien, de muchas cosas que la Biblia no prohíbe ni tampoco manda que se hagan. Y por último tenemos asunciones. El hecho de asumir, ¿se puede uno asumir? Yo no sé si los días de Génesis son de 24 horas, estamos asumiendo, ¿verdad? Pero todas estas cosas, cuando hablamos, dice segunda de Timoteo 2, 24 y 25, que el siervo de Dios no es contencioso, sino amable, apto para enseñar, para que las gentes se arrepientan y conozcan esto, ¿verdad? Entonces el tema de hoy, repito, después de esta explicación, la libertad cristiana y el débil en la fe, en Romanos 14. Ahora, le quiero decir, antes de meternos de lleno a los primeros versos de Romanos 14, que estas diferencias de opiniones, la mayoría de las veces, escuche lo que le voy a decir, es un resultado natural de la diversidad que hay en el cuerpo. Ya lo explicamos hace 2 domingos lo que es el cuerpo, ¿verdad? Y quiero llevarlo al primer pasaje en 1 de Corintios 12 para ver esta verdad. 1 de Corintios 12 y verso 17. Mire lo que dice, 1 de Corintios 12 y verso 17, hablando sobre estas diferencias que siempre va a haber, porque todos somos diferentes. Dice así la palabra de Dios en 1 Corintios 12, 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Verso 18. Mas ahora Dios
ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. Entonces, puede ser que muchas de estas diferencias, ahorita vamos a dar una lista grande, sean parte de ello como resultado natural de la diversidad de todos nosotros dentro de un cuerpo, dentro de la iglesia. Ahora, también hay que mencionar, debemos reconocer que muchos cristianos son muy buenos para juzgar. Y aquí vamos a estar hablando de eso. Qué interesante y qué bendición de poder siempre referirnos a los originales griego o hebreo en las palabras de la Biblia, porque así no solo profundizamos más, pero entendemos mucho más los términos. Esta pregunta me la han hecho muchas veces: pastor, ¿debemos juzgar o no debemos no juzgar? Fíjese, las palabras originales crino, en primer lugar, crino, Mateo 7, se nos manda que nosotros no somos jueces. La palabra crino significa dictaminar sentencia, tomar el papel de juez. Esto se nos manda en la Biblia que no lo hagamos, se nos prohíbe. Ahora hay otra palabra, acrino, anacrino, y esto es muy importante, sí se nos manda en la Biblia que evaluemos todas las cosas, que juzguemos las cosas. Por ejemplo, tú, varón que me escuchas, eres responsable de saber a qué iglesia llevas a tu esposa y a tus hijos. Tienes que evaluar, tienes que hacer una evaluación del liderazgo de esa iglesia, si realmente se enseña la sana doctrina de la Biblia, si son centrados en la Biblia, si son transparentes. Todas estas cosas se te manda a hacer. Entonces es muy importante hacer esta aclaración acerca de juzgar. Entonces, hay desacuerdos siempre en el vestir, en el beber, en el comer, en el tipo de música, en el uso de joyas. Y escúcheme muy bien para comenzar a sacar conclusiones. El propósito de Dios no es que caigamos en la trampa de ver todas las diferencias que nos separan, sino que seamos unidos. Esto es por encima de cualquier cosa, la unidad. Recuerde lo que dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Y viendo otros pasajes acerca de la unidad, mire lo que dice Efesios 4:3, después de Gálatas. Efesios 4:3 dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es algo que está por encima de cualquier cosa, el mantener la unidad. Esto es importantísimo, porque el enemigo quiere dividirnos siempre. Va a tomar cualquier cosa pequeña, mediana, grande para dividirnos, y nosotros somos responsables, toda la iglesia, de mantener esa unidad, ¿verdad? Ahora, Colosenses 3:14. Después de Filipenses está Colosenses 3:14. Mire lo que dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto. Nosotros tenemos que tener amor y unidad en todas estas cosas. Ahora, estas diferencias siempre han ocurrido en los días de los apóstoles, en los días de Jesús. Escuche, esto es increíble. Los temas más importantes sobre los cuales el sistema religioso, los rabinos, los fariseos, los escribas, los herodianos, basaban ellos todo para determinar la santidad y la espiritualidad de las personas, eran la circuncisión, el Shabbat y la dieta. ¿Sí? ¿Lo escuchó bien? La circuncisión, el Shabbat, el día de reposo, y la dieta. Le dedicaron una gran importancia a la enseñanza y observancia de estas cosas, y escuche, lo usaban, repito, para determinar quién era parte de ellos, quiénes estaban dentro y quiénes estaban fuera del pueblo de Dios, ¿verdad? Qué equivocados estaban, precisamente porque era mucho más fácil eso que llevar a cabo lo que dijo el Señor Jesús cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, y dice: después de amar a Dios y a tu prójimo, a Dios con toda tu alma y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, dice, en esto se cumple toda la ley.
Eso era mucho más difícil de hacer y por eso los líderes religiosos tenían toda su teología y todo lo determinaban en relación a la circuncisión, el Shabbat y la dieta. Ahora, déjenme decirle esto sucede actualmente en la iglesia de hoy, no es nuevo. Aquí usted se va a encontrar muchos lugares donde tienen una lista de asuntos de qué se debe hacer y qué no se debe hacer sobre cosas que Dios no legisla en la Biblia. Y aquí es donde entra el tema de hoy, la libertad cristiana y el débil en la fe, ¿verdad? Déjeme darle una definición sencilla de lo que es la libertad cristiana, porque muchos de nosotros se nos ha enseñado en general que la libertad es la capacidad de poder hacer lo que yo quiera. Bueno, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que la libertad, la verdadera libertad cristiana, es la capacidad de poder hacer lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer, ¿verdad? Esto es muy importante. Por ejemplo, el libro de los Gálatas que escribe Pablo, después de Romanos, otra carta maravillosa. Los Gálatas habían sido fascinados por falsos maestros y regresaron a la celebración y vigilancia de ritos, de sacrificios, de guardar los días, de aspectos civiles y ceremoniales de la ley. Y Pablo les dice, no pierdan su libertad cristiana, ya salieron ustedes de todo esto. Entonces, resumiendo, la libertad cristiana es el privilegio que tenemos, esto es precioso, el privilegio que tenemos los cristianos de usar y disfrutar de ciertas cosas de una manera limpia, correcta, cosas que no son prohibidas en sí mismas. Le doy una pequeña lista, y la lista es grande, y no vamos desde luego nunca a cubrirla toda, pero fíjese nada más. Hay una lista de prohibiciones en algunos lugares sobre lo que se debe consumir en la televisión, sobre las celebraciones, si se debe celebrar o no se deben celebrar. Hay grupos extremos que no celebran ni los cumpleaños, que si se debe poner o no se debe poner árbol de Navidad. En cuestión de bebida, qué se debe de beber, qué no se debe de beber, si se puede bailar, qué tipo de música debo usar, qué tipo de música usamos en la iglesia, qué tipo de ritmo, de género musical. Fíjese hasta dónde llega la cosa, al grado de que aquí en esta nación, en la nación americana, en muchas iglesias han quitado la batería, porque la consideran, no la consideran sana la batería, no solo por los decibeles que alcanza, ¿verdad? A los que bien les va los encierran en una jaula de acrílico. Entonces, todas estas cosas, y si le agregamos a la lista, bueno, olvídese, nos metemos y profundizamos, y qué bueno que podamos hacerlo, qué bueno que podamos tener la libertad de profundizar en estas cosas. Ya me voy más profundo, imagínense tatuajes, piercing, ¿sí? Cirugía estética, y como dice mi querido Armando, ¿quién va a alcanzar a la gente que llega con un arete? ¿Cómo le vamos a decir no entres porque tienes un arete? ¿Me entiende? Entonces los tenemos que alcanzar y el Espíritu Santo ya hace su labor para a su tiempo ir colocando y limpiando en la persona, en todos nosotros, las áreas que debe de limpiar. Para concluir con este primer punto, legislar, prohibir, tener una lista de restricciones sobre cosas que no ha prohibido Dios, escúcheme, que no ha prohibido Dios, se llama legalismo, fariseísmo. ¿Qué es el legalismo? Legislar sobre cosas que Dios no ha prohibido. Y que no estamos diciendo que Dios nos dice que se hagan. Vuelvo a repetir los asuntos periféricos que vimos en el número 3, los asuntos periféricos o las preferencias personales. En la Biblia usted no encuentra que no se hagan, que no se lleven a cabo prohibiciones, ni tampoco encuentra usted que diga que se hagan estas cosas. Y es donde entra la conciencia, el discernimiento, la libertad cristiana, ¿verdad? Entonces, el legalismo
es un sistema de reglas y prohibiciones para supuestamente alcanzar tanto la salvación como un nivel espiritual más alto. Y la gente que vive en estos ambientes legalistas creen que es necesaria la estricta observancia y adherencia literal en estas reglas y prohibiciones. Vámonos a un pasaje para que veamos lo que Pablo advierte en varias ocasiones en el libro de Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2, versos del 20 en adelante, hablando sobre el peligro del legalismo. Colosenses 2, del 20 en adelante. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno sobre los apetitos de la carne. Y continúa el apóstol Pablo: entonces pongan su mira en las cosas de arriba, ¿verdad? Pongan su mira en las cosas de arriba. Muy bien, vamos a Romanos 14 ahora sí, para comenzar. Romanos capítulo 14, ya en la sección práctica de la vida cristiana, la sección teológica, los primeros 11 capítulos, y después viene ya la sección práctica. Romanos 14, voy a leer los primeros 4 versos. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Romanos 14, del 1 al 4, dice: recibid al débil en la fe. Ahorita vamos a explicar qué quiere decir esto. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Voy a leer el 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, ¿verdad? Comenzando aquí en el verso 1, y aquí se nos describen 2 tipos de personas en Romanos 14. A uno se le llama débil en la fe y al otro se le llama el fuerte. Entonces, ¿quién es el creyente débil en la fe? ¿Quién es este creyente débil en la fe? Se lo voy a decir. Es un creyente nuevo, es un término que Pablo, el Espíritu Santo, usa para describir a un creyente nuevo, a un creyente débil en el conocimiento de la doctrina. También describe a alguien que no ha recibido una sana enseñanza. También describe a alguien que no conoce o no entiende lo que significa la libertad cristiana. Y por último, también es alguien que viene de un trasfondo que todavía ejerce influencia en su vida. Aunque haya conversión, todavía ese trasfondo está influyendo en su vida. Voy a poner algún ejemplo. La gente que viene de la religión popular, de la iglesia católica, apostólica, romana, donde le enseñaron que lo que hay que dar en lugar de las ofrendas es la limosna, y todavía vienen afectados por eso y participan o contribuyen o dan pues lo que les sobra, la limosna, como dice la palabra, ¿no? O el ayuno, la gente que cree que todavía que el ayuno es dejar de comer para que ya, mira Señor, ya estoy en los huesos, ya dame lo que te pedí,
y ellos consideran que el ayuno es un sacrificio, una manda, para que el Señor les dé tal o cual petición. Esto es lo que significa estar influenciado por el trasfondo, ¿verdad? Esto es el débil en la fe. Con esta descripción completa, creo que le di, esto es lo que significa en este pasaje de Romanos 14, el débil en la fe. El creyente nuevo, el creyente que tiene poco conocimiento en la doctrina, que no ha recibido una sana enseñanza, que no entiende la libertad cristiana y que sigue influenciado por su trasfondo religioso pasado, ¿verdad? Ahora, el hermano fuerte que se describe aquí, y de ninguna manera estamos diciendo que uno vale más que otro. El hermano fuerte que se describe aquí es la persona, escuche muy bien porque también tiene peligros, es la persona cristiana que entiende que su vida pasada no tiene nada que ver con su relación presente con Jesucristo. Es libre para disfrutar de todo lo que Dios ha creado. Y aunque hay peligros en esto, le voy a leer un pasaje que habla de esto. Primera de Timoteo 4, lo dice la palabra de Dios. Todo lo sostenemos con la palabra de Dios. Aquí enseñamos la Biblia, hermanos. Dice así, Primera de Timoteo 4, hablando sobre los tiempos que iban a venir peligrosos y en los cuales estamos ya viviendo, y dice que habrá hombres que prohibirán casarse, 1 Timoteo 4:3, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Escucha el verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por las oraciones santificado. Hay muchas enseñanzas aquí. Prohibirán casarse. Usted ha oído esto del celibato. O sea, en la Biblia no enseña esto. Estas son doctrinas de hombres, y prohibición de comer alimentos, que dice aquí que cuando oramos por la palabra, con la palabra de Dios, cuando oramos por los alimentos, es santificada esa comida, y Dios ya separó todas esas cosas, ¿verdad? Entonces el hermano fuerte es el que conoce la libertad cristiana y que tiene el privilegio de poder disfrutar de todo lo que Dios ha creado, porque Dios lo creó precisamente para eso, ¿verdad? Para eso. Estaba leyendo un poema hablando de esto, increíble, de alguien muy cerrado en su propia denominación, vamos a llamarle, que no permiten que alguien tome la Santa Cena si no son de ahí, de la iglesia. O sea, los puedes visitar, pero no puedes tomar eso. Y dice así este poema: cree como yo creo, que yo tengo razón y conozco a Dios. Siente como yo siento, piensa como yo pienso, come y bebe como yo lo hago, y entonces tendremos comunión. Bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante tales hermanos aquí de el débil en la fe? Mire lo que dice en Romanos 14, regresamos, y lo primero que vemos es que dice: recibid al débil en la fe. ¿Sí? Recibid al débil en la fe, que lo recibamos, pero no para contender sobre opiniones. Ponga mucha atención, no está diciendo que está mal tener diferencia de opiniones. Lo que está mal es contender con un espíritu negativo. Mire, debatir es algo hermoso cuando se siguen las reglas del debate, cuando se escucha y se presentan, se sostienen con pasajes, y vamos a ver de estos de esta diferencia de opiniones quién tiene más sólidas bases para sostener con la palabra de Dios lo que se está diciendo, ¿verdad? Esto es precioso en el espíritu correcto. Aquí está hablando de que no recibamos al débil para empezar a discutir, a pelear sobre opiniones y diferencias, ¿verdad? Hay que aceptarlo, hay que recibirlo, hay que entenderlo,
y no lo recibas para contender sobre opiniones. Repito, no para discutir, no para criticarlo, no para juzgarlo. Esto es muy importante, hermano. El propósito de recibir al hermano es tener comunión y amarlo. Esto es importantísimo, esto lo aprendimos. Es una de las cosas que más la segunda cosa que me hizo quedarme inmediatamente cuando visité en 1995 la iglesia allí en el sur, en el Salón Monte Carlo, en aquella época, Villanueva para el mundo. Además de la preparación de los pastores y cómo explicaban la palabra verso por verso, y había discipulado y había enseñanza y había instituto para aprender y todo eso, la segunda cosa que nos hizo realmente quedarnos era que se podía, desde luego, ¿verdad? Se podía hablar sobre las diferencias, se podía y algo que decía hermano muy importante, el hecho de que tengamos una diferencia, por eso le puse aquí hasta abajo amor. El hecho que tengamos una diferencia no me quita el derecho de seguirlo amando a usted. Y desafortunadamente aquí en los puntos 2, asuntos doctrinales y asuntos periféricos o preferencias personales, se han dividido las iglesias. Increíble. Tú no hablas en lenguas como yo hablo en lenguas, ya no eres mi hermano. Tú no crees en los demonios como yo creo en los demonios, ya no eres mi hermano. Tú comes carne de puerco, yo no como carne de puerco, ahí nos vemos. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Entonces, de eso está aquí hablando el hermano Pablo, el apóstol Pablo, y lo vamos a ver que después dice que todo lo que hagamos, lo hagamos convencidos, y el que come carne lo hace para el Señor, el que no come carne no lo come para el Señor, el que guarda un día lo hace para el Señor, el que no guarda el día también lo hace para el Señor, y que no somos jueces, ¿verdad? Repito, el propósito de recibir al hermano es tener comunión y amarlo, y este recibimiento incluye respeto por su manera de pensar. Entonces, recibirlo para amarlo, ¿verdad? Tener comunión con él y amarlo. Miren lo que dice el capítulo 15 y verso 1 de Romanos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Regresamos a Romanos 14, habiendo estudiado profundamente el verso 1, qué significa recibir al débil en la fe, quién es el débil en la fe, quién es el fuerte, y que no debemos contender sobre opiniones. Vea lo que dice el verso 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El creyente con un conocimiento doctrinal más completo, y no debe de vanagloriarse por esto, al contrario, ahorita lo vamos a ver que tenemos que ser más humildes. Los creyentes con un conocimiento doctrinal más completo sabemos que se puede comer de todo. Bajo la ley había alimentos que se podían comer y alimentos que no se podían comer. Allá atrás en Levíticos 11 el Señor da una lista grande de los alimentos y de los animales que le llama a él los que se pueden comer, animales inmundos y animales limpios. Esto es increíble, y usted va a encontrar una descripción increíble de qué animales que rumian sí se pueden comer, pero si tienen la pezuña hendida no se podían comer, ni la liebre, ni el conejo, por si le gusta, ni el conejo, ni el camello, ni el puerco, ni estas cosas, ¿verdad? Eso estaba ya atrás en la ley. Hace un poco más de un año y medio, predicamos el libro de los Hechos, allí en el capítulo 10 y 11, Pedro tiene una visión, estando allá muy cerca del mar Adriático, y ve que baja un lienzo con los animales impuros, porque él no quería recibir a los gentiles, y el Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Porque él dice: yo no voy a comer nada de esto, no llames impuro. Él ya limpió absolutamente todo, hermanos. Yo tengo hermanos hermosos, judíos mesiánicos, que ellos no comen algunas cosas. Está bien, yo no los juzgo por eso, pero ellos tampoco me pueden juzgar porque yo coma camarones o coma pescado o me coma un steak, ¿verdad? Esto es muy importante entenderlo. Ahora dice aquí en este verso 2,
Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Quiénes eran los que comían legumbres? Muchos creyentes, aquí está lo que expliqué hace rato, muchos creyentes salvados, convertidos, venían del judaísmo y todavía traían una influencia grande del sistema judaico. Y ellos no comían carne porque incluso si usted viaja actualmente, va a encontrarse que las personas judías, los judíos, cuando en el avión sirven las comidas, bueno, ha cambiado tanto el mundo actualmente que ya es difícil ver esto, pero ellos piden sus comidas kosher. Kosher es un sistema que ellos usan para el animal, cómo se sacrificó sin dolor, cómo se limpió, todas las reglas higiénicas. Entonces aquí Pablo se está refiriendo a esta gente que comía legumbres y no comía carne porque venían de un trasfondo judío donde ellos todavía pensaban que esto era malo hacerlo, el comer la carne. Y aquí vemos indicaciones, recomendaciones para los dos. Al creyente fuerte le dice: no menosprecies, ahorita lo vamos a ver, no menosprecies a tu hermano el débil, no le digas, mire ese pobre, no sabe lo que es la libertad cristiana. Y al débil en la fe le dice: tú tampoco juzgues al que come carne. Esto es de lo que trata este pasaje. Y le quiero decir que la lista de diferencias y prohibiciones cambia con las diferentes generaciones. No podemos dividirnos por estas causas, ¿verdad? No podemos dividirnos por estas causas. Tenemos que aprender a aceptar a los hermanos, soportándolos. Es la iglesia de los unos y los otros, perdonándonos, aceptándonos, llevando las cargas los unos de los otros. Verso 3, Romanos 14. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Repito, el creyente fuerte que sabe que puede comer lo que sea, no puede tener una actitud de menosprecio hacia el creyente débil, hacia el débil en la fe, diciendo: mire, ese pobre no sabe y no come carne. Esta palabra menospreciar es tener en poco. Y dice: y el que no come, el creyente débil, tampoco debe de juzgar al que come. ¿Sí? O sea, tampoco los hermanos nuevos o débiles en la fe deben de juzgar a los maduros porque están comiendo carne, o porque están bebiendo algo, o porque están oyendo algún tipo de música. No debemos de juzgar. Y da la razón el verso 3, porque Dios le ha recibido, porque Dios les ha recibido a los dos, ¿verdad? Esto es muy importante hacerlo, que siempre nos evaluemos y digamos: ¿quién soy yo para juzgar a otro hermano cuando a mí Dios me recibió en el estado en el que yo me encontraba? Entonces, muy importante. Verso 4 de Romanos 14. Miren lo que dice, ya entrando en esto, Pablo diciéndoles: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firmes. Mire, vamos a Colosenses 2, otro pasaje tremendo. Colosenses 2, una advertencia sobre el no juzgar sobre estos asuntos ya. Colosenses 2 y verso 16 en adelante, dice así: por tanto, nadie os juzgue, vea los asuntos, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie nos juzgue en lo que comemos, en lo que bebemos, en si guardamos un día, si celebramos otro día, si guardo el Shabbat, si vengo en domingo, si guardo los 7 días. Que nadie nos juzgue en estas cosas, ¿verdad? Y cuando se nos dice que no juzguemos,
ya explicamos lo que es juzgar, crino, dictaminar sentencias, lo que no debemos hacer. Se nos está diciendo que nosotros no somos el juez. Esto también en Romanos 2 aparece. No usurpemos la autoridad de Dios. Cada persona le va a dar cuentas a Dios y no lo rechaces porque Dios ya le recibió. Tratemos a los demás no solo como nos gustaría que nos trataran, sino como Dios los trata a cada uno. Todo lo que hacemos, hermano, todo lo que hacemos, aquí lo vamos a ver de los versos 6 en adelante en Romanos 14, lo hacemos para el Señor, no para los hombres. Miren lo que dice Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y no para los hombres, ¿verdad? La motivación de las cosas que hacemos es lo que más le importa a Dios, el corazón con el que hacemos las cosas. Que todo lo que hagamos estemos convencidos y dándole gracias al Señor, ¿verdad? Y además cuando nos juzgamos unos a otros estamos dañando la hermandad que hay entre nosotros. Esto es muy importante. Estamos dañando la hermandad que hay entre nosotros. Y recuerden qué hacer para ir concluyendo con esta diferencia de opiniones. Primero, hagamos todo para la gloria de Dios. Hace 2 semanas hice un estudio bíblico sobre las 5 solas de la Reforma. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solo Cristo y solo la gloria de Dios. Y todo lo que hagamos que sea para la gloria de Dios. Le voy a leer los pasajes. Si nosotros hacemos todo así, no vamos a tener problemas. Mire, 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31, vea lo que dice. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí mismo en Romanos 14, versos del 6 al 12. Romanos 14, versos del 6 en adelante, dice así: el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y vuelve a repetir el apóstol Pablo: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y aquí llegamos, y aquí me voy a detener por una razón, porque a partir de aquí menciona el tema que vamos a estar desarrollando el domingo que entra. No se lo pierda, por favor. El bema de Cristo, el tribunal de Jesucristo. Es un tema fascinante, precioso, pero quisiera cerrar poniendo qué debemos hacer ante las opiniones. En primer lugar, hacer todo para la gloria de Dios. En segundo lugar, tener en cuenta algo muy importante que en este pasaje se llama el amor a los nuevos. El amor a los nuevos. Si yo, que soy un creyente fuerte, maduro, sé que algo que yo haga, y no voy a meterme en esto si es prohibido o no es prohibido, más bien sí se lo voy a decir de una vez: en la Biblia se prohíbe emborracharse. Si alguien está tomando una copa de vino, tiene la libertad para hacerlo por razones de salud, con un pedazo de carne, y él sabe que un creyente nuevo lo va a tropezar, y el creyente nuevo al verlo va a decir: mira, es borracho el hermano, lo vi yo tomando eso. Por amor a los nuevos se abstiene de eso. Se llama la ley del amor a los nuevos. Vamos a ver algunos pasajes
para cerrar con esto. Repito, ¿qué hacer con la diferencia de opiniones sobre asuntos periféricos? En primer lugar, hacer todo para la gloria de Dios. En segundo lugar, hacer todo sabiendo, conociendo que hay creyentes débiles en la fe, por amor a ellos, por amor a ellos. Miren lo que dice Romanos 14 del verso 13 en adelante. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más que para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Versos 20-21 del capítulo 14. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Romanos 15, del 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Qué importante es esta ley del amor a los nuevos. Por encima de la libertad que yo tengo de comer o de consumir o de beber algo, está el amor a los nuevos. Le quiero repetir, el domingo que entra vamos a meternos en lo que dice la parte D del pasaje 10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, el bema de Cristo. Vamos a estar hablando este tema fascinante que tiene que ver con toda la escatología, lo que viene por delante de nosotros, y entender una claridad perfecta sobre los diferentes tipos de juicios, los diferentes tipos de eventos que se van a dar de aquí en adelante. Así es que vamos a cerrar con una oración y le doy muchas gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, en estos tiempos de los medios de comunicación a través de los cuales podemos alcanzar a la gente con tu mensaje de esperanza, Señor. Gracias por haber dado tu vida en esa cruz, Señor. Gracias por haber llegado a nuestra vida a rescatarnos, Señor. Gracias por ese regalo inmerecido que es la gracia, Señor, de haber derramado tu sangre en esa cruz para que nosotros así podamos, Señor, pasar una eternidad contigo. Te damos gracias y le quiero recordar a los que nos están viendo a través de las redes sociales que tú necesitas al Señor Jesucristo en tu vida. Tú necesitas al Señor Jesucristo para poder recibir el perdón de tus pecados, para poder tener la vida eterna. Dice primera de Juan 5, del 12 en adelante, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Señor, te damos gracias y te pido por esta gente que ellos comprendan su necesidad, como lo hemos hecho todos nosotros, de recibirte como nuestro Señor y Salvador, de pedirte que entres a nuestra vida para poder comenzar con una vida nueva, Señor, de arrepentirnos y de recibir el perdón de los pecados y de tener la certeza de que vamos a pasar una eternidad contigo, de saber en quién hemos creído, que eres fiel para guardar nuestro depósito en aquel día. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, y no deje de sintonizarnos el domingo que entra con este tema, el bema de Cristo. Hasta entonces, que Dios les bendiga.